Bien, nuevamente buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestras actividades correspondientes al día de hoy. Y vamos a proseguir lo que el día de ayer habíamos estado conversando en torno a lo que es la periodificación de la historia, siendo un tema muy importante para mm, todos aquellos que desean incursionar en la investigación de la historia. Hemos señalado de que las dos necesidades básicas por las que se divide la historia, siempre lo vamos a volver a repetir, con fines de investigación y con fines de carácter didáctico, es decir, para la enseñanza, puesto que la historia es uno solo, pero bajo estas dos necesidades tenemos que dividir la historia o periodificar la historia, tanto la historia universal como la historia del Perú. Es decir, cada país, cada nación tiene su propia historia. No puede ser la misma que hemos estado viendo ayer, como por ejemplo es una característica muy peculiar que recoge en torno a lo que es la historia, en este caso de Europa, ¿no? O del viejo mundo, o del mundo europeo, así como se quiere llamar, pero ahí hay que tener en cuenta un aspecto que es muy importante. Casi la mayoría de continentes también han tomado como referencia esta forma de periodificar la historia, ¿no? A pesar de que África, como por ejemplo, tiene su propia historia, el continente asiático tiene su propia historia, así como lo tiene también el continente americano. Pero mayormente nos hemos sometido a este proceso de periodificar la historia. Pero sin embargo van a encontrar, ¿no? Van a encontrar en algunos libros, si ustedes quieren en forma mucho más específica, analizar la historia por continentes, que sería muy interesante, sería muy especial en que ustedes quieran conocerlo. Entonces, eso ya depende de cada uno de ustedes también. ¿Por qué? Porque la predisposición en querer aprender está en ustedes, no tanto en quien los motiva, ¿no? Porque, como por ejemplo, yo solamente les digo que sí existe y ustedes son los que tienen predisposición de poder conocer un poco mucho más, quizás poder hacer trabajos de investigación que estén innovados a ese logro o ese objetivo por querer conocer a ver cómo es la periodificación en África, en Asia, en América, ¿no? Etcétera, ¿no es cierto? O también querer conocer la historia, como por ejemplo, del Perú, querer conocer la historia de Bolivia, la historia de Ecuador, la historia de Colombia, Venezuela, Brasil, etcétera. Entonces, cada uno de estos países también tiene su proceso de periodificación o división de su historia. Entonces, es muy importante. Bien, vamos a continuar. Hemos estado analizando ayer la periodificación de la historia universal. Vamos a seguir.
Entonces tenemos desde el punto de vista de carácter arqueológico, esto ya hemos precisado, desde el punto de vista de carácter tradicional. Muchos lo conocen como un aspecto de carácter tradicional. Ah, la división de la historia universal. Ah, de carácter tradicional, ah, pues eso sí, ¿no? Pues ahí tenemos lo que hemos visto, la prehistoria, tenemos el periodo de transición, la protohistoria, tenemos la historia, y tenemos la edad antigua. Aquí me olvidaba un aspecto que era muy importante. ¿Quién, Uno ya está. a ver, Se apagó. por favor, controlen sus micros, chicos. Había una inquietud acá. A ver, ¿quién es el que llegó a dividir la historia por edades? ¿Alguien me puede decir, a ver? ¿Quién llegó a dividir la historia por edades? A ver, si alguien me ayuda ahí, es decir, la edad antigua, la edad media y la edad moderna. Primeramente se empezó con los tres, la edad antigua, la edad media y la edad moderna. Muy bien blanca. Cristóbal, ¿qué más? A ver, complétalo blanca, a ver. Cristóbal, bien blanca, está bien correcto. Cristóbal Keller, ¿ya? Cristóbal Keller, Keller, ¿no? Keller, con K. Cristóbal Keller, a ver, ponle a ver, Cristóbal Keller. Cristóbal, ahora sí, Cristóbal Keller, muy bien. Eso es, Cristóbal Keller es la que divide por vez primera la historia formal en edad antigua, en edad media y en edad moderna. Y posteriormente se completa con la edad contemporánea. Y posteriormente, después de hacer exploraciones por vez primera al espacio, se incorpora lo que se llama la edad del novísimo planetario. Ayer dijimos de que no ha tenido mucha aceptación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un sistema de carácter capitalista. Y el sistema capitalista no ha reconocido lo que habían planteado los rusos, ¿no? De que ya estamos en la edad del novísimo planetario. O sea, es decir, desde que el hombre sale a explorar al espacio, ¿no? Entonces, eso no ha sido tomado en cuenta por el sistema capitalista, ¿no? Y eso más ha quedado, ¿no? Pero, sin embargo, pueden encontrar en algún libro, ¿no?, que tenga trascendencia de carácter o ideales propios de la URSS, entonces van a encontrar ustedes, ¿no? Y después me van a decir, el profesor Valerio nunca nos ha hablado de eso, ¿no? No, entonces yo les pongo de conocimiento, ¿ya? Pongo de conocimiento. Entonces eso quería complementar con los aspectos, ¿ya? Por favor. Y ahora sí vamos a retomar lo que es la división de la historia por los modos de producción, que es muy importante esa, ¿no? Toma como base el proceso de producción y reproducción. Esto lo plantea, ¿quién lo plantea esto? A ver, ¿alguien me puede decir? A ver, que la historia hay que analizarlo desde el punto de vista del proceso de producción en relación a la reproducción humana. ¿Quién nos dice eso?
A ver, alguien, a ver, por favor. A ver, Nadia. A ver, nadie. Bueno, bueno, nosotros vamos a encontrar, a ver, vamos a hacer una pequeña retrospección. Encontramos en el libro de, vamos a decir, de nuestro gran amigo, de Federico Engels, ¿no? Federico Engels, en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en ese librito vamos a encontrar, ¿no? Él toma y dice de que la mejor forma para poder analizar la historia hay que tener como base el proceso de producción y la reproducción humana, a pesar de que no lo plantea, pero él lo recoge, ¿no? Bien, después ya los otros, casi caso de Lenin y Carlos Marx ya nos plantean ya los modos de producción. Son fundamentalmente Carlos Marx. Los modos de producción es la base esencial para una verdadera, un verdadero análisis de la historia de carácter científico. Por lo demás, no era de carácter científico, ¿no? Entonces, a eso vamos, ¿ya? A eso vamos, es muy importante. Los modos de producción constituyen el eje fundamental de la historia, efectivamente. ¿Y qué es un modo de producción? ¿Alguien me puede decir qué es un modo de producción? A ver, ¿quién me dice qué es un modo de producción? Es la forma que se organiza la actividad económica de una sociedad. Muy bien, está bien. Blanca, a ver, ¿qué más? A ver, Henry Blanca dice, ¿cómo obtener economía? Y yo le diría, Blanca, a ver, ¿cómo se obtiene la economía? ¿Qué hay que hacer para obtener la economía? Son formas de trabajo, donde el hombre produce, donde los hombres producen muy bien, trabajar muy bien. A ver, vamos a ver. Es un modo de producir a través de las actividades, producimos, distribuimos, consumimos. Muy bien, Angélica. Bien, en esto básicamente hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante. Los modos de producción constituyen el desarrollo de todo un conjunto de actividades que desarrolla el hombre para poder satisfacer sus necesidades, ¿eh? Todo un conjunto de actividades que realiza el hombre para poder satisfacer sus necesidades. Entonces ahí está básicamente la extracción de recursos naturales, la producción, la distribución, todo ello, ¿no?
O sea, todo lo que hace el hombre para poder satisfacer sus necesidades. Esos son los modos de producción. Entonces, a través de la historia, esto se va haciendo indistintamente, ¿no? No es homogéneo, ¿no? Indistintamente se va haciendo, por eso vienen los modos de producción, ¿ya? Muy bien, las opiniones han estado muy acertadas. Como por ejemplo, cuando dice Angélica, producimos, distribuimos y consumimos, ¿no? No, exacto. Son actividades que el hombre hace para poder satisfacer. También ahí te faltaría agregar siempre, para producir primero hay que extraer los recursos naturales, entonces la extracción, ¿ya? No te olvides, Angélica. Bien, para satisfacer necesidades, muy bien, Blanca. Excelente. La inversión también, claro, es parte de la inversión. ¿Sí? Son distintas formas que hace el hombre para poder satisfacer sus necesidades. Bien, entonces ese es el modo de producción. Entonces ayer también hemos hecho la base doctrinaria, es la concepción materialista del mundo, ¿no? Es a la inversa del otro. Entonces fácilmente nos damos cuenta en el hecho de que en el anterior habíamos visto más o menos de que la prehistoria viene de 50 a 40.000 años, ¿no? Es decir, no reconoce el proceso de evolución del hombre, ¿no? No reconoce el proceso de evolución del hombre. Por eso es que los modos de producción es muy diferente a la otra forma de periodificar la historia, es decir, de carácter tradicional, ¿no? Más o menos es de carácter subjetivo. ¿Por qué? Porque nos habla tan solamente de 50.000 a 40.000 años antes de Cristo. Entonces, cuando el hombre ya propiamente, un hombre erectus, ¿no? Un hombre que ya podía ser tenía todas las predisposiciones para desarrollar todo un conjunto de actividades y satisfacer, ¿no es cierto? Más o menos desde ahí. Por eso muchos dicen, también coincide con la Biblia, ¿no? Con Génesis, o sea, desde la creación del hombre, así más o menos, tiene una coincidencia de 50.000 a 40.000 años. Entonces, por eso es de que hay que analizar un poquito la historia, siempre ver para que ustedes se orienten bien, porque todo hecho histórico tiene una concepción filosófica, ¿no? Todos los historiadores tienen su forma de pensar, no todos piensan igual, entonces eso hay que distinguir. Por eso yo siempre he recomendado que para enseñar historia o para investigar, mínimamente por lo menos debe ser de 3 a 5 textos, ¿no? Y de esa forma encaminar correctamente lo que ustedes quieren enseñar o quieran investigar, ¿ya? Mínimamente les digo, ¿no? Entonces eso. Entonces la concepción materialista. Bien, dice, se fortalece con el planteamiento de los clásicos. En este caso, ¿quiénes son los clásicos? Los clásicos después de o en el proceso de la Revolución Rusa, ¿no? Los clásicos básicamente son aquellos que han conducido el eje fundamental de la Revolución Rusa, ¿no? Luego que aparece el sistema socialista. Entonces, por eso hace rato hablábamos a Federico Engels. Luego, quien crea los modos de producción es Carlos Marx, el que plantea que se puede analizar la historia por los modos de producción, Lenin. Entonces, por eso hablamos de los clásicos, ¿ya? Los clásicos de la Revolución Rusa, así es. Entonces, vamos a tener básicamente los modos de producción. Bien, aquí tenemos
Les preguntaría, ¿cuántos modos de producción tenemos a lo largo de toda la historia? A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿Cuántos modos de producción tenemos a lo largo de toda la historia? Blanca dice 4, Candy dice 6. A ver, Angélica, muy bien, Angélica acertado, ¿no? Son 5 los modos de producción, ¿ya? No son 6. ¿Ya? Muy bien, acá tenemos, aquí el primero que tenemos es el modo de producción de la sociedad primitiva. Aquí ustedes van a encontrar un aspecto que es muy diferente, ¿no? Vamos a encontrar acá, ¿ya? Vamos a precisar, vamos a precisar, vamos a precisarlo así. ¿Ya? Acá tenemos, vamos a utilizar el color rojito, ¿ya? Entonces, básicamente acá tenemos una cosa que ustedes van a ver aquí, ¿no? Esencialmente esta de acá, dice, pues se van a dar cuenta en esta parte, a diferencia de los otros, ahora, a diferencia de los otros van a encontrar, ¿ya? Van a encontrar acá una cosa que es muy interesante. Acá va a estar la diferencia. Dice 50 millones de años. ¿Esto qué quiere decir? Que los modos de producción reconocen. A ver, controlen sus micrófonos, chicos. Controlen. Entonces tenemos básicamente muy importante en esto, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver en esto, ahí está la diferencia de la anterior. Acá reconoce 50 millones de años, es decir, todo el proceso de evolución que ha tenido, ¿no? Para poder, digamos, a contextualizar lo que es el hombre, ¿no es cierto? Porque ha habido todo un proceso de evolución. Incluso nos dice desde los animales más inferiores que vendrían a ser de los lemurs, ¿no? Los lemurs o los lemures. Entonces, desde ahí hasta llegar a los primates y de los primates al hombre, ¿no? Entonces, es todo un proceso, ¿no? O sea, no ha sido un proceso que y propiamente es como en el anterior de un corto tiempo, corto, ¿no? En este caso, reconocen, o sea, los modos de producción reconocen que el hombre ha llegado a la Tierra a través de un proceso de evolución, o sea, el origen a través de todo un proceso de evolución. O sea, no ha sido creado por Dios ni otro ser divino. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Proceso de evolución desde los animales mucho más inferiores, ¿ya? Ahí se origina cuando hablamos del modo de producción de la sociedad primitiva, haciendo un antecedente propiamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, un aspecto que es muy importante en esta particularidad, ¿no? En esta particularidad, ¿ya? Mm,
A ver, luego, para ver en este proceso, ¿no es cierto? Ya, pues vamos a seguir con la animación. ¿No? Tenemos el otro modo de producción de la sociedad esclavista. ¿No? Ahí tenemos de 5.000 a 4.000 años. ¿No? Y yo les pregunto, ¿por qué va en forma descendente? De 5.000 a 4.000 años. ¿Y por qué no va de 4.000 a 5.000? ¿Alguien me puede decir por qué? Claro, muy bien, Judy. Muy bien, Blanca, qué excelente, muy bien, claro. Antes de Cristo, antes de nuestra era o antes del año cero, ¿no es cierto? Con el nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como base fundamental ese tiempo de carácter teocrático, ¿no? Es decir, el tiempo en que manejamos es de carácter eminentemente de carácter teocrático, es decir, en base a la religión, ¿no? Entonces, por eso es que toma el año cero, que vendría a ser el nacimiento de Cristo. Entonces, el nacimiento de Cristo viene a ser el año cero, de ahí para abajo viene a ser menos, de ahí para arriba viene a ser, si no, más. Por eso viene sin forma descendente. Entonces tenemos 5.000 a 4.000 antes de Cristo. Siempre vamos a tener en cuenta como base aquí, pero es muy diferente en esta, ¿no? Dicen algunos, bueno, acá la escritura, ¿no? Nosotros ayer hemos determinado qué es la escritura, pero acá nos dice, algunos teorías, ahí vamos a encontrar en Federico Engels, si usted se lo lee, dice, el modo de producción de la sociedad esclavista empieza con el descubrimiento fundamentalmente del uso de los metales, ¿no? ¿Se dan cuenta? El uso de los metales, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál fue el primer metal que descubrió el hombre? A ver, muy bien, el cobre, blanca, muy bien. Después, ¿qué sigue? Muy bien. Después, muy bien, Lisbeth. Y finalmente, muy bien, Judy, los tres excelentes, el hierro. Entonces, este último, el hierro, es el metal más consistente. Al ser más consistente, el hombre ha utilizado ¿para qué? Para mejorar la agricultura incipiente, ¿no? Y con ello se podía producir a mayor escala. Entonces, al producir a mayor escala, ¿qué se genera? Se genera prácticamente el excedente. Al generar el excedente, entonces propiamente hay la necesidad de cuidar ese excedente. ¿Y quién va a cuidar ese excedente? Entonces surge lo que se llama la división social del trabajo. Al surgir la división social del trabajo surge lo que se llama el Estado, ¿no? Unos que van a cuidar y otros que van a seguir produciendo mucho más. Y finalmente surge lo que se llama la propiedad privada. Muy bien, excelente. Así, de esa forma, entonces nos ilustra, ¿no? Cómo es que el modo de producción de la sociedad esclavista realmente avanza. Entonces, el hombre, en su afán de querer producir y generar mayor cantidad de excedentes,
Entonces, ¿empieza qué? Empieza a buscar mayor espacio geográfico, es decir, la expansión geográfica. Entonces, en el contexto de la expansión geográfica, no solamente busca la expansión geográfica del hombre, sino también se apropia de los propios hombres y los convierte en esclavos. Y de esa forma van a generar mayor cantidad de excedente. En este caso, propiamente, unos que trabajan y otros que no van a trabajar. Entonces, es la división social del trabajo. Entonces, esta es más o menos la forma de cómo nos explica el origen del modo de producción de la sociedad esclavista, que hay que tenerlo muy en cuenta, chicos, ¿sí? Entonces, en forma genérica yo les digo, y si ustedes quieren mucho más, mm, mm, tener elementos de conocimiento, entonces las pueden ustedes leer El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Es un libro muy bonito, es muy bonito. Sobre todo yo les recomiendo que lean las chicas porque ahí está, como por ejemplo, la primera forma de cómo la mujer ha llegado a dominar al hombre, ¿no? Es decir, cuando las mujeres han tenido su oportunidad, ¿no? Tanto que nos quejamos que el machismo, también las mujeres en un momento histórico, un momento determinado de la historia, han llegado a dominar. Es decir, el origen del matriarcado, ¿no? Entonces en ese librito van a encontrar. Es muy hermoso, muy bonito el libro. Ojalá que lo lean para que tengan mayores conocimientos en torno a lo que estamos hablando. ¿Bien? Bien. Tenemos el modo de producción de la sociedad feudal. Entonces, esto ocurre con la caída del Imperio Romano del Occidente. Entonces, los bárbaros. Habíamos dicho los bárbaros, propiamente ellos vienen de una sociedad eminentemente no urbana, ¿no? No es urbana. Ellos generalmente son hombres que están acostumbrados a trabajar y vivir en el sector rural. Entonces, por eso es que cuando los bárbaros llegan, invaden Roma, todos los territorios que han invadido prácticamente se empiezan a dividir entre ellos, ¿no? El hecho de dividirse y apropiarse de enormes cantidades de tierra, prácticamente surge lo que se llama el feudalismo, ¿no? El feudalismo. Surge el feudalismo. Y eso es lo que también hicieron cuando llegaron. Esto es lo que han imitado los españoles. Cuando llegan al Perú, lo primero que hacen es apropiarse de grandes extensiones de tierra. O sea, han sido grandes seguidores de los bárbaros, los españoles cuando llegan al Perú incaico, ¿no es cierto? Al continente americano. Lo primero que hacen es apropiarse, ¿no es cierto? O sea, quitarles la propiedad de los indígenas, porque a ellos les pertenecía, los hacen a un lado y ellos toman como propiedad suya, ¿no? Y por eso es que también hemos dicho que a lo largo de la época colonial en el Perú ha predominado la sociedad feudal o el sistema de régimen feudalista, ¿no? Entonces, de esa razón, a pesar de que ya se estaba superando, pero lamentablemente los españoles cayeron en su afán de dominar a los indígenas, ¿no? Entonces, este es un aspecto que es muy importante. Por eso decíamos que en esta etapa del modo de proceso feudal, casi un poco que vamos a dejar la vida urbana y nos trasladamos a la vida del campo, del sector rural. Entonces, en aquel entonces se decía de que quien tiene mayor cantidad de tierra
tiene él el poder, ¿no es cierto? El poder. Por consiguiente, también aquí surge un aspecto que es muy importante. Dos clases sociales, ¿no es cierto? El siervo y el señor feudal. Aquí se practica lo que se llama el plusproducto, no la plusvalía, por eso el plusproducto, ¿no es cierto? El plusproducto. ¿En qué consiste el plusproducto? Consiste en que la mayor cantidad de producción se lleva el señor feudal y la menor cantidad pues se les reparte a los siervos, ¿no? Por ser un plusproducto, ¿no? Y los señores feudales siempre se llevan los mejores productos. Y lo peor lo deja para los siervos para que se puedan repartir entre ellos. Así de simple las cosas. Ese es el sistema de carácter feudalista, ¿no es cierto? Predominantemente la propiedad um, privada sobre la tierra, ¿no? Mayor cantidad de tierra tienes mayor poder, ¿no? Ese es el aspecto muy importante. Luego tenemos el modo de producción de la sociedad capitalista. Y también ayer un poco habíamos hablado de la edad contemporánea, que justamente esto se fortalece, se da con el hecho de que en la Revolución Rusa triunfa una clase social llamada la burguesía, que finalmente la burguesía se convierte en capitalista, ¿no es cierto? O propiamente es el germen del capitalismo. Entonces, quien había triunfado en la Revolución Rusa habían sido los capitalistas, ¿no es cierto? Entonces, en esa medida, propiamente se construye lo que se llama el modo de producción de la sociedad capitalista. Aquí sí la ley fundamental del capitalismo, ¿cuál viene a ser? A ver, alguien me dice, ¿cuál es la ley fundamental del capitalismo? Que se han hecho economía, profesores a ver de historia, profesores de historia y de economía, geografía, a ver, reaccionen, a ver, no se me duerman. Ninguno. ¿Cuál es la ley fundamental del capitalismo? A ver, a ver, chicos. Muy bien, Blanca. Ganaste 2 puntos más. La plusvalía. Excelente. Muy bien. La plusvalía. En el modo de producción social feudal habíamos hablado del plusproducto. En el modo de producción de la sociedad capitalista hablamos de la plusvalía, ¿no es cierto? Porque esa es la esencia propia, ¿no? Y cuando propiamente tenemos el hecho de que el capitalista como dueño, ¿no es cierto?, de los capitales, o vamos a decir, de una fábrica, mientras que el obrero solo es dueño de su fuerza de trabajo. Entonces, ahí está lo interesante, ¿no es cierto? Entonces, el capitalista se apropia de la mayor cantidad de riqueza que se obtiene en una empresa, ¿no es cierto? Y la pequeña cantidad, pues, destina para el pago de los obreros. Muchos dicen salario,
Hay veces ni siquiera es un salario, ¿no? Hay que distinguir qué es un salario, ¿no? Hay veces simplemente es un pequeño pago que se hace al obrero. Entonces no es un verdadero salario, ¿no? Bien, entonces ustedes conocen un poco más en torno a lo que es la economía. Entonces la ley fundamental es la plusvalía. Hasta el día de hoy, ¿no? Esto es lo que se pregona. Entonces, en este hay que tener en cuenta un aspecto que es muy importante, que hay que ver durante el proceso en el cual hablamos sobre el modo de proceso capitalista, ¿no? El hecho de que la sociedad capitalista mayormente es una sociedad en la que tiende a explotar a sus obreros, es decir, las, las fuerzas productivas que predominan dentro de este contexto básicamente es la tenencia de la riqueza y aquellos que no tienen absolutamente nada, ¿no? Entonces, dentro de las fuerza de trabajo, como por ejemplo, hay que tener muy en cuenta que la oferta de mano de obra es enorme, en mayor cantidad. Por eso es que se abarata, ¿cierto? Por eso se abarata. Y la plusvalía efectiva ahí es donde surte con mayor efecto, ¿no es cierto? Entonces, ahí está en un aspecto que es muy importante. Bien, para esto también hay que tener muy en cuenta una cosita que van a ver ustedes bastante, y estamos bajo un régimen, sistema capitalista actualmente, tanto el Perú como el mundo, prácticamente, ¿por qué? Porque ya está desapareciendo el modo de producción de la sociedad socialista y se están adheriendo al modo de producción de la sociedad capitalista. Es que la sociedad capitalista también no es aquella que como se ha dado origen, sino que cada vez se va transformando poco a poco y va cambiando, ¿no? Va cambiando en su forma y en su esencia. Antes se decía el imperialismo ya desapareció, ¿no es cierto? Ahora han creado el neoliberalismo, y con el neoliberalismo prácticamente ha hecho de que pueda confusionar un poco más, pueda acceder un poco más. Y también el otro aspecto también es aperturar el mercado común, ¿no es cierto? El mercado común, es decir, tener buenas relaciones con los otros países para poder compartir en torno a lo que es la producción, ¿no? Entonces, ahí tenemos el mercado común europeo, ¿no? Y han hecho uno solo, eso es lo que no hicieron los países socialistas, jamás se habían unido los países socialistas, ¿no? Los países capitalistas sí se unen para hacer fuerzas, imponer, etcétera. Entonces, por eso es bastante predominante. Y por eso también su práctica, sus cambios siempre están orientados hacia el consumo diario. Y por eso que nos van creando a diario algo para que nosotros podamos consumir. Producto de ello, como por ejemplo, más el Día del Padre, el Día de la Suegra, el suegro, Día del Enamorado, etcétera, etcétera, porque quiere el capitalismo que sigamos consumiendo todos los días, ¿no? Que todos los días se diga algo para seguir consumiendo, ¿no? Entonces, eso es el hecho fundamental. Bien, ahora pasemos al modo de producción de la sociedad socialista. ¿Cuándo se origina el modo de producción de la sociedad socialista? A ver, ¿alguien me dice? A ver.
Nadie, a ver, despiertan, chicos. Se me han dormido, creo. El cafecito, el matecito se está enfriando, chicos, cuidado. Profesor, buenos días. ¿Puede volver a repetir la pregunta? No la escuché bien. ¿Cuándo se dio origen el modo de producción de la sociedad socialista? Blanques en el siglo XX. Pero más o menos está bien, pero en el siglo XX, sí, pero efectivamente, ¿cuándo ha sido? Exactamente, a ver, ¿quién me dice? A ver, podríamos ir a inicios del siglo XX, ¿no es cierto? O podríamos decir también en la segunda década del siglo. Hola, hola. Aló, aló, sí. A ver, siglo, ¿está bien, sí, no? 1772, Lisbeth. ¿Qué ha pasado, Lisbeth? No es eso, ¿no? Si estamos aceptando que sea en el siglo XX, estamos aceptando, mira, Lisbeth, que es en el siglo XX. Y yo les decía incluso les decía que podría ser incluso en los primeros años del siglo XX. Y también les estoy dando que podría ser en la segunda década del siglo XX. Les estoy dando ahí, a ver. ¿Quién me dice? A ver. A ver. 1900, 1917, durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando se llega a construir básicamente lo que se llama el ejército rojo que conduce la revolución rusa, ¿no es cierto? Encabezado ¿por quién? ¿Por los bolcheviques o los mencheviques? A ver, ¿quiénes triunfan la revolución? ¿Los bolcheviques o los mencheviques? A ver, ¿quién me dice? A ver, no han leído la revolución rusa, chicos. Sí, es bien bonito. A ver, a ver, ¿nadie? Ah, está muy bien, Lisbeth. Los bolcheviques, efectivamente, ¿ya? Muy bien, los bolcheviques, exacto. Blanquita, también está bien, bolcheviques, pero con B de vaca. Bolcheviques. Bien, entonces los bolcheviques son los que triunfan, dirigidos por Lenin, ¿no? Que viene a ser el Partido Comunista de aquel entonces de Rusia, ¿no? Quien lleva adelante la revolución. Bien, entonces desde en plena Primera Guerra Mundial, 1917, con todo terminando. Incluso muchos soldados del ejército que estaban propiamente metidos en ¿cómo se llama ahí? Cuando se entran a las zanjas, ¿cómo se llama? En las trincheras, ¿no? Y el Partido Comunista dirige un mensaje y les dice, pues, ¿ustedes a quién, no? ¿A quién defienden? ¿Les defienden a quién? ¿Defienden al pueblo? ¿Defienden a los humildes?
o defienden a los grandes y se dan cuenta de que efectivamente están defendiendo a los grandes y abandonan las trincheras y se unen al Partido Comunista y con suma facilidad propiamente hacia el ejército bolchevique y con ello aplastan, pues, ¿no? Se da el triunfo. Entonces, así se compone. Bien, la particularidad que tiene el modo de producción socialista es que en las relaciones de producción, ¿no? Hay que tener relaciones de producción. Hay tres cosas que se generan. Uno, la propiedad sobre los medios de producción pasan a manos de los trabajadores. O sea, el Estado confisca todas las empresas y se las distribuye a los trabajadores. Entonces los trabajadores pasan a ser los dueños de las empresas. ¿Se dan cuenta? Aquí desaparecen las clases sociales. Ya no existen las clases sociales, ¿no? Ese es el hecho también muy importante que definitivamente el Estado dice que desaparecen las clases sociales, pero jamás han desaparecido las clases sociales. Siempre han existido, ¿no? Internamente, ¿no? Y el otro es la distribución del excedente. Va a ser igual para todos. Eso a muchos no les ha gustado, ¿no? A muchos no les ha gustado y a nadie le gustaría, ni a ustedes, ¿no es cierto? Que les digan, a ver, por semana van a tener un jaboncillo, por semana van a tener 1 kilo de azúcar, 2 kilos de arroz. A unos les gusta comer más, ¿cierto? A nadie le va a gustar, ¿no es cierto? A nadie va a querer que tenga su departamento nada más. O siempre quieren tener su casita de 10, 5, 15 pisos, etcétera, como se ve en Juliaca, ¿no? Entonces quieren tener su casita de 5 pisos mínimamente, pero en el Estado socialista no. Aquel que tiene una casa de 10 pisos las distribuye a 10 familias. Entonces nadie va a querer pues compartir con 10 familias. Entonces, en esa parte es donde realmente muchas personas no han compartido con el socialismo y han tenido que escapar a otros sitios. Por eso muchos han migrado de estos para ir en busca de sus mejores condiciones de vida a otros países, algunos a Estados Unidos, otros a países de Europa, etcétera, ¿no? Y la mayor característica ha sido en los deportistas, ¿no? Los deportistas no tenían los mismos beneficios que tienen en la sociedad capitalista, son recontramillonarios. En cambio, no. Todos los millones que recibían deportistas iban al Estado y el Estado los distribuía por igual para todos. Entonces de eso renegaban los deportistas. Y por eso es que muchos deportistas han escapado a países capitalistas, ¿no? Y una de ellas es una que es muy característica. ¿Alguien me dice, a ver? ¿Alguien que conozca, a ver? A ver, chicos, a ver. Entonces, esos tres aspectos hay que tener muy en cuenta, ¿ya? Hay que tener muy en cuenta. Entonces, dentro de las relaciones de producción, la propiedad sobre los medios de producción, ya no es el capitalista, son los obreros. Desaparecen las clases sociales, ¿por qué? Porque ya no existe capitalista. 3, la distribución del excedente es igual para todos. Eso es lo importante en los de socialistas, ¿no es cierto? Ese es el aspecto muy importante en una sociedad socialista, pero que esta comparte con el sistema de carácter capitalista, y por eso que siempre el capitalismo se ha impuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque el capitalismo a través de los medios de comunicación ha empezado a bombardear todo lo que es el sistema socialista, como decirles, miren, nosotros cómo vivimos, ¿no? Con sus novelas, con sus propagandas, etcétera, con todo eso ha empezado a
invadir todo el sistema socialista, no llegaron a predominar. Por eso es que cae el socialismo. Otros aspectos es de que el socialismo nunca ha sido unido a los países socialistas. O sea, nunca hicieron un mercado común, etcétera, etcétera. No acuñaron una sola moneda. La moneda que seguía dominando a los países socialistas era el dólar. ¿Quién lo maneja el dólar? El capitalismo. Entonces, con eso cada vez los ha ido hundiendo mucho más. No se ha llegado a destruir esto a la clase media. La clase media siempre ha existido. Es decir, siempre las personas querían tener un poquito más. Y esos son los que realmente estaban renegando contra el socialismo, ¿no? De querer tener un carrito más, entonces, no se contentaban que la familia tenga un solo carro, sino cada uno de la familia quería tener su carro, como ahora lo tienen, ¿no? Ah, el papá tiene su carro, el hijo tiene su carro, la hija tiene su carro, qué bonito, ese es el sistema capitalista, pero en el sistema socialista no. Un carro para la familia y punto, y se acabó. Listo, no hay más. Entonces, eso es lo que en suma ha hecho que mucha gente desconfíe del socialismo, ¿no? No quiere vivir con el socialismo. Bien, entonces son los 5 modos de producción que hemos visto. Esto en el correr del análisis de la historia de los modos de producción es un poquito tedioso. Es un poquito tedioso porque hay que aprender qué son las fuerzas productivas, qué son las relaciones de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que muy pocos se meten a analizar la historia por los modos de producción. En el Perú tenemos el que hace análisis de la historia del Perú a través de los modos de producción. Ha sido Paulo Macera. Entonces, ustedes pueden encontrar en su libro Tratados de Historia del Perú. Son 4 tomos. 4 tomos. Pero ya en el último evento que hubo acá el año pasado, en la Feria de Libros, ya ha salido solamente ya en 3 tomos, pero los tomos son un poco más grandes, ¿no? Más grandes. Antes eran libros pequeños, ¿no? Casi similar a los libros de Mariate. Pero esta vez ya salieron libros grandes, pero ya solo en 3 tomos. A ver si ustedes por ahí lo encuentran y pueden leer este librito, ¿no? El único que interpreta la historia del Perú por los modos de producción es Pablo Macera. Pero en el libro, por favor, Tratados de Historia del Perú. ¿Ya? Ahora, hay algunos historiadores que utilizan, ¿no? El término de modos de producción de la sociedad feudal, esclavista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no con una real dimensión, simplemente porque, bueno, les gusta y las ponen. Pues, como por ejemplo, seguramente se han visto en la historia de la educación, van a ver, ¿no? Como por ejemplo, aquellos que han hecho la historia de la educación a nivel universal, historia de la educación del mundo, algunos, y no les gusta poner como, por ejemplo, la historia de la educación en la prehistoria. No les gusta y no van a encontrar, ¿no? Entonces, siempre la mayoría de ustedes ha agarrado y ha dicho, la historia de la educación en la sociedad primitiva. Así. Y después continúan la historia de la educación medieval, la historia de la educación moderna, la historia de la educación contemporánea. Imagínense, miren, cómo van combinando, ¿no? O sea, van haciendo uso de términos, ¿no? ¿Sí o no? Van haciendo uso de términos. Algunos ponen la educación en la sociedad primitiva, otros ponen la educación en la sociedad esclavista, y después pasa, la educación en la sociedad feudal. Pues, propiamente van combinando. Otros dicen la sociedad capitalista, no les gusta también comprar la educación en la sociedad contemporánea, sino dicen más les gusta hablar la educación en la sociedad capitalista.
Imagínense, así van combinando y van manejando estos términos. Por eso es que yo quería que ustedes un poquito conozcan esto. ¿Para qué? Para que también ustedes puedan analizar cuando vean los libros por qué este tipo de combinación. Entonces, para conocer perfectamente y tener una visión clara de lo que son los modos de producción, hay que conocer lo que son las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Si conocemos esos dos aspectos, nosotros las podemos manejar al revés y al derecho, la historia por los modos de producción. Entonces, para eso, ¿para qué cosa hay que leer? Hay que leer, hay un librito llamado, que se llama Materialismo dialéctico e histórico. Materialismo dialéctico e histórico. Ese librito es el que nos proporciona la base, ¿no? Para poder interpretar la historia por los modos de producción. Si ustedes no leen eso, difícilmente van a poder interpretar por los modos de producción. Es muy interesante, si es bonito, es muy lindo, pero yo les aconsejo como un proceso de querer manejar, pueden manejar ustedes a lo largo de toda la historia, ¿no? En proceso de investigación, pueden poner cuando lleguen a periodificar, dividir, relacionar la división con el contexto de la historia del Perú, con los modos de producción, etcétera. Entonces, para tener una noción exacta, un poquito tienen que revisar esa bibliografía. ¿Para qué? Para esa forma tener mayores elementos de juicio para poder analizar los modos de producción. Entonces, esa es mi recomendación que yo les hago. Chicos, tienen mucho que leer, ¿no? Mucho que leer, mucho que seguir indagando mucho más. Hay mucho más que rebanar para conocer la historia, en esencia, la historia del Perú, la historia del mundo, ¿no? Entonces, esa es una parte. Bien, entonces sigamos avanzando con esa recomendación, ¿no? Bien, tenemos la otra, la división de la historia según la religión, ¿ya? Eh, esta forma de dividir la historia, ¿no? Acá tenemos, les voy a demostrar las tres etapas, ¿no? Fue la primera vez que se llegó a dividir, la primera vez que se llegó a periodificar la historia universal fue justamente esta, ¿no? Fue Esplinger quien divide la historia en tres etapas, ¿no? En tres etapas, ¿no? En tres etapas, ¿no? Entonces dicen, acá que le hemos puesto edad, bueno, más o menos quería adecuarlo, pero mayormente son etapas, ¿no? Dice la etapa del Padre, la etapa del Hijo y la etapa del Espíritu Santo, ¿no? Esta fue la primera vez que se dividió y todos los que verdaderamente pregonan la doctrina cristiana, esta es la que deberían de haber manejado, ¿no es cierto? Todos nosotros conocemos la edad del Padre, es desde la creación del mundo y del hombre, ¿no es cierto? Primeramente crea el mundo y luego crea al hombre. Entonces, a partir de eso. Y esto se divide incluso en dos etapas, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos la etapa o la edad del Padre, tenemos que tener muy en cuenta dos aspectos muy fundamentales. Uno, la etapa de los patriarcas, ¿ya? La etapa de los patriarcas. Y la segunda etapa, ¿cuál sería? A ver, alguien me dice, a ver, ustedes que son cristianos, a ver, todos son bautizados, a ver, ¿cuál sería la segunda etapa en torno a lo que es la edad del Padre? A ver, el éxodo no. A ver, Blanquits también, muy bien. A ver, alguien otro, a ver. Dice, tiene una primera etapa, es
etapa de los patriarcas, ¿no es cierto? Hay incluso los primeros patriarcas nos hablan de que incluso han llegado a vivir hasta 400 años. Después bajaron a 300, 250, exacto, Abraham, todos ellos, ¿no? Abraham es el que llegó a vivir, creo, 150 años, ¿no? Imagínense, vivir 150 años, ¿no? Y después el hombre fue bajando poco a poco, hasta que ahora ya no vivimos más de 70 años, ¿no? A pesar de que yo voy a vivir más de 100 años, no se preocupe, voy a seguir los pasos de Abraham. A ver, ¿cuál es la segunda etapa? O hacemos una pequeña retrospección de lo que es la cultura hebrea, porque la religión cristiana tiene como base fundamental el desarrollo de la cultura hebrea, ¿no es cierto? Más conocido también como la cultura, uh, ¿cómo lo llaman a la cultura hebrea? ¿Cuál es su segundo nombre? A ver, ¿quién me dice? A ver. Es la cultura nómade, ¿no? Que se traslada de un sitio a otro sitio según lo que manda Dios, ¿no es cierto? Les dice, váyanse allá, tienen que irse, vayan, vengan acá, tienen que irse. Entonces, casi no eran estables, como con, por ejemplo, se fueron a México, de México digo, de Egipto, ¿no? Los mandaron a Egipto, luego Dios los sacó de Egipto, los llevó a la tierra prometida, y así hay muchas cosas que hablar sobre la religión, pero no vamos a hablar mucho, porque ustedes conocen más que yo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, hemos dicho que esta parte está dividida en dos etapas. La etapa de los patriarcas y la otra etapa es la etapa de los reyes. No se olviden, la etapa de los reyes. ¿Cuándo empieza la etapa de los reyes? A ver, ¿con quién? Alguien me dice, a ver, ¿quién ha leído la Biblia por lo menos? A ver, los profetas ya vienen con Cristo, ¿no? Angélica. A ver, chicos, despierten. Parece que ni la Biblia lo han leído. Entonces, ¿para qué se han bautizado? A ver, ¿para quién ha hecho la primera comunión? Antes de David. Claro, efectivamente, muchos reconocen con David, exacto. Pero antes de David, ¿quién fue? ¿Quién fue antes de David? Nos falta leer, ya ves. ¿No era Saúl? Herodes, no. Herodes no tiene que ver nada. Herodes son, ah, sí, claro, con Saúl, ¿no es cierto? Exacto, con rey Saúl, exacto. Entonces con él empieza. Entonces hay dos etapas. Entonces después ya Herodes, ya son los, ¿cómo los llaman a esos? Que eran predominantes de la representantes, pero eso es otro, no. Bien, entonces ya viene, después viene la edad del Hijo, dice la presencia de Dios vivo en la tierra, personificado en quién? En Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? En Jesucristo. Entonces la presencia de Dios vivo que se aparece en la tierra y viene pues con un fin, con un objetivo muy fundamental que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? A borrar todos los pecados. No por eso hay que hacer lo que nos da la gana, sino hay que respetar siempre, todos los que son cristianos, la base filosófica sobre la cual nosotros caminamos. Todos tenemos una base filosófica.
Y esa base filosófica de ustedes, como por ejemplo, es la Biblia, ¿no es cierto? Es la Biblia, por eso ustedes se han bautizado, han hecho la primera comunión, han hecho la confirmación y estoy seguro que también se van a casar por iglesia. Entonces cada vez más y más se comprometen a llevar adelante ese principio filosófico, ¿no? O ese dogma filosófico. Entonces tienen que conocer, tienen que leer la Biblia para poder, digamos, desenvolverse correctamente en la vida social. Si no, estarían jugando, ¿no es cierto? Estarían jugando ustedes. Estarían jugando. Se estarían burlando de Dios. Entonces, eso fundamentalmente. Entonces, después viene la que es la edad del Espíritu Santo, o la etapa del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo hasta el día de hoy. ¿En qué momento se hace presente el Espíritu Santo? A ver, alguien me dice, a ver, ¿y cómo se ha hecho presente el Espíritu Santo? A ver, chicos, despierten. Creo que los vamos a excomulgar, creo ustedes, ¿eh? Porque no han leído nada de la Biblia y así se han bautizado sin conocer. Los vamos a excomulgar. Traemos un cura y los excomulgamos, ¿eh? No, no. ¿Qué ocurre cuando se va Cristo al cielo? Sobre todo con los profetas. Estamos hablando cuando Cristo se fue al cielo. Ah, exacto, las lenguas de fuego. Ahí está pues el Espíritu Santo. A través de las lenguas de fuego llega, quedar blanquita, muy bien blanca, un punto más. Por lo menos has leído la Biblia, por lo menos. No están leyendo los demás, ¿ah? Claro, desde ahí la presencia del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Bien, hasta el día de hoy. Entonces, prácticamente, a esto que nosotros, esta es una de las formas también de periodificar la historia. Ahí podemos periodificarle esta historia en forma mucho más detalladamente. Sí se puede, ahí ha hecho, la iglesia ha hecho, ¿no? Se puede hacer mucho más, ¿no? Pero solamente así lo ha precisado. Hay otro también que lo ha precisado, es un sacerdote brasileño llamado, ya no me acuerdo bien el nombre, y solamente dice que la historia universal se divide en dos partes. Lo demás, el hombre ha cometido, como dicen, una barbaridad, ¿no? El haber dividido en varias etapas, ¿no? El hombre realmente en su afán de desconocer a Dios, etcétera, manipula la historia, maneja sus intereses, bueno, ajos y cebollas nos mete y nos condena, ¿no? Se llama Juan Bautista Bis, ahora que me acuerdo. Es un sacerdote brasileño. Hay un libro, ¿no? Que está en la biblioteca central, ¿no? Juan Bautista Bis se llama el sacerdote, y dice que solamente se divide en dos etapas, ¿no? Solo se divide en dos etapas, ¿no? Y él precisa que las dos etapas deben ser solamente las que son, ¿no? Tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. No hay más, dice, ¿no? No hay más. Solamente hay que tener como referencia el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La edad antigua y la edad moderna. Eso es lo que plantea este sacerdote. Por lo demás, todo es un absurdo, todo es un invento del hombre, dice, ¿no?
¿no? Entonces, así nos critica feo, horriblemente. Entonces, para él solamente existe la edad antigua y la edad moderna. La edad antigua según el Nuevo Testamento y la edad moderna según el Nuevo Testamento. Eso es lo que dice Juan Bautista Bis, es un sacerdote brasileño y su obra está pues, como dicen, la parte de la historia de América, más o menos así. Es la obra de este librito que está en la biblioteca central, ¿no? Muy bonito para leerlo también. Bien, chicos, eso ha sido todo en torno a lo que hemos conversado el día de hoy. Un poco nos hemos excedido, pero muy interesante seguir conversando. ¿Ya? Y ojalá que ustedes lo sigan leyendo mucho más para poder conocer más sobre en torno a la historia, porque van a manejar esto, ¿no? Quieran o no quieran, van a manejar. No sé cómo lo estarán manejando ustedes. ¿Ya? No soy testigo de lo que están haciendo ustedes, de cómo están enseñando, cómo están apoyando a los profesores, los que están con historia, etcétera. Entonces, ellos son conscientes de cómo están manejando este proceso de periodificación de la historia, ¿no? Hay otros y hay otros, ¿no? Pero las más conocidas son estas, las más polémicas son estas, las que les pongo en evidencia y son las que también mayormente se han llegado a manejar. Bueno, eso es chicos por todo, por el día de hoy hasta el día de mañana, ¿ya? Mañana nos hacemos todo lo que es la historia del Perú, periodificación de la historia del Perú. También les voy a presentar algunas formas de periodificar de la historia del Perú, las que más se manejan también, ¿no? ¿Ya? Bien, hasta mañana chicos. Cuídense chicos, por favor, no me salgan mucho a la calle, abríguense, está haciendo frío. Hasta mañana.